Continuamos con EPOC, que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como su nombre lo indica, forma una obstrucción en el pulmón y que se va desarrollando de manera crónica, o sea que no es de un momentico para otro, sino que se va a hacer después de mucho tiempo. El EPOC es la enfermedad obstructiva de los pulmones que produce una inflamación de los bronquios por una excesiva mucosidad y además lesiona el tejido pulmonar. La diferencia entre el EPOC y el asma es que además de que también hay obstrucción, en el EPOC lo que hay es una inflamación de los bronquios directamente y esto hace que se lesionen y posteriormente se dañen. El tejido pulmonar se empieza a dañar poco a poco y por eso que se va volviendo crónico con el tiempo. El espacio que se tiene dentro de los pulmones para que haya aire que sea factible y nos permita respirar fácilmente se va volviendo más pequeño. Está caracterizada por una reducción persistente del flujo de aire, poco a poco va bajando y tiene una evolución lenta y generalmente se hace evidente a partir de los 40 a los 50 años. Es muy raro que una persona de menos de 40 años sufra de EPOC, pero también puede haber ocasiones que se dé. En algunos casos, el EPOC es consecuencia de un asma crónica o en otros casos de cáncer o tabaquismo crónico. El EPOC está relacionado básicamente con el tabaco o con el humo del tabaco y en un menor porcentaje, pero que también se ha descubierto últimamente, también está muy arraigado a las personas que cocinan con humo de leña. Es una enfermedad que tiene poca reversa. Los factores de riesgo pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Aquellos que son intrínsecos significa que son propios míos de adentro de mí, que son muy difíciles de cambiar. Son alteraciones genéticas, como por ejemplo tener problemas pulmonares o un daño del tejido bronquial o pulmonar. Una hiperactividad bronquial, que ya haya nacido yo con un exceso de moco y que se me inflamen fácilmente las paredes bronquiales. O factores extrínsecos, que son factores que tienen que ver con lo de afuera, entonces con las cosas que hacemos por fuera. En ese sentido está el tabaquismo, que es la causa principal del EPOC, sumado ahorita pues a lo que les comentaba, el humo de leña, la exposición laboral ante sustancias irritantes o polvos que sean orgánicos, una contaminación atmosférica, porque en algunos lugares ya el aire no es apto para nosotros respirar, y infecciones que debiliten la elasticidad de las paredes bronquiales. Cuando se tienen muchas infecciones pulmonares derivadas de una neumonía o una pulmonía, pueden causar EPOC. Y también hay un papel importante que se juega y es el nivel socioeconómico, donde se conoce que la mayoría que tienen un nivel socioeconómico bajo sufren de malnutrición y tiene mucho que ver con el alcoholismo. Entonces, son muy pocos los alcohólicos que tienen un nivel socioeconómico alto, pero en cambio los que ganan menos son más alcohólicos que los otros. El EPOC se clasifica en bronquitis crónica o enfisema, eso dependiendo sobre todo de las características del moco o de la tos que esto produce. Entonces, en cuanto a la bronquitis crónica, primero se da una inflamación de los bronquios con un aumento del moco, lo que produce flema o esputo en las vías respiratorias, y esto es lo que va a ocasionar la obstrucción. El síndrome característico para la bronquitis crónica es la tos con flema o tos con mucosidad. En cambio, en el enfisema lo que ocurre es una destrucción de los alvéolos. Normalmente el pulmón tiene más de 300 millones de alvéolos, los cuales son elásticos como una bomba que pueden inflarse y volverse a desinflar y por ende también flexibles. Las paredes de estos pueden dañarse o perder su elasticidad y no recuperarse de la misma manera. Por eso, entonces queda atrapado aire y no se vacían completamente, lo que da una hiperinflación de los pulmones, es decir, que se acumula aire que no están pudiendo escaparse. Y el síndrome más característico del enfisema es la tos seca. Los síntomas generales en cuanto al EPOC está la disnea, una dificultad respiratoria que se asocia al principio con un esfuerzo y que necesita además utilizarse músculos accesorios y que con el tiempo pues supuestamente se pasa cuando yo reposo. La gente piensa que es por el ejercicio o porque se cansaron por cierto tipo de cosas y entonces como descansaron ya pasa.
Entonces es más difícil darnos cuenta temprano, o sea, fácilmente porque lo dejamos correr hasta que ya no tenemos pues espacio para hacerlo más reversible. Una cianosis, que es que se pone moradito, empieza una cianosis alrededor de la nariz y luego se vuelve periférica y se va hacia los dedos. Una fatiga y cansancio, taquipnea y un dolor torácico que se vuelve más doloroso o más grave cuando se empieza a toser. Los medios y laboratorios para poder saber si estamos con EPOC o no. Entonces se puede mandar un estudio de esputo o de la flema, gases arteriales, una espirometría, que fue lo que vimos en crisis asmática, una saturometría para medir cuánto está saturando y un rayos X de tórax para verificar si el tejido está dañado o no. En el tratamiento, pues si fue a causa de fumar, hay que dejar de fumar. Se debe aplicar oxigenoterapia, sí o sí. Se debe hacer rehabilitación pulmonar por medio de las terapias físicas que proporciona fisioterapia. Si es necesario, se debe hacer cirugía para desobstruir estos bronquios. Se pueden hacer nebulizaciones, se pueden utilizar broncodilatadores y si además de la EPOC se nota que la obstrucción también se está dando por acúmulo de pus o de otras cosas que tengan que ver con la infección, ya sea bacteriana o viral, se debe hacer antibiótico terapia. Gracias.